Hola compañeros, a continuación les hablaré acerca de la teoría alemana del negocio jurídico, que distingue entre elementos esenciales, naturales y accidentales del acto jurídico. En la teoría alemana nos menciona que los elementos del negocio jurídico, como ya sabemos, son los elementos esenciales. Aquí nos dice que son aquellos de tal manera imprescindibles que si no aparecen en el acto, este no puede llegar siquiera a conformarse. Estos elementos son cuatro: la voluntad, la causa, la forma y el objeto. También están los elementos naturales, son aquellos que se encuentran implícitos sin ser estipulados por las partes. Por ejemplo, en la compraventa el elemento natural es la transmisión de la propiedad. A continuación vienen los elementos accidentales, son aquellos elementos que las partes convienen en incluir en el acto jurídico, pueden aparecer o no. El hecho jurídico en la escuela alemana. Configura un hecho jurídico si una conducta humana o fenómeno natural materializa el presupuesto de la norma y produce efectos de derecho traducido en un crear, modificar o extinguir una relación jurídica o en un derecho subjetivo. Su concepto de este hecho jurídico se basa en que la escuela alemana parte de la estructura de la norma, presupuesto y consecuencia jurídica, desarrollado en derecho penal, y la definen de la siguiente manera: un hecho jurídico es aquel evento jurídico idóneo para producir la transformación de una realidad jurídica determinada. El acto jurídico para la escuela alemana. Para la escuela alemana existen tres clases de acto jurídico, que son el acto negocial, el acto de derecho y acto contrario al derecho. Un acto negocial es la concordancia entre el contenido de la declaración de voluntad uni o bilateral y el resultado querido. Un acto de derecho es una declaración de voluntad o actuación con voluntad que produce efectos de derecho pero no son queridos por el autor, sino que surgen del imperio de la ley. Un acto contrario al derecho es el comportamiento con voluntad que produce efectos de derecho considerados como ilícitos. Las características de un acto jurídico en la teoría alemana nos menciona que deben tener una exteriorización de la voluntad. Esta exteriorización se traduce generalmente en un hacer, por excepción en un omitir. No son actos jurídicos los que quedan en el fuero interno, los que han sido obtenidos contra la voluntad de la persona individual o cuando éstas inconscientes, por ejemplo, realizan un contrato ebrios o que no están en uso de sus facultades físicas y mentales para realizarlo. El negocio jurídico para la escuela alemana. El negocio jurídico es la concordancia entre la declaración de voluntad que pone en movimiento el presupuesto de la norma y el resultado querido. Su naturaleza del negocio jurídico en la escuela alemana nos menciona que es una subespecie del acto jurídico que se traduce en la exteriorización de la voluntad. Sus características son: la declaración de la voluntad debe materializar el presupuesto de la norma. Esta materialización debe provocar un efecto jurídico. El efecto debe estar reconocido por el ordenamiento jurídico vigente. El efecto debe ser querido por los autores del negocio. Debe haber concordancia entre el contenido de la declaración de voluntad y contenido de los efectos. Cuando no hay concordancia, es un acto jurídico, no un negocio jurídico. Las modalidades del acto jurídico. Las modalidades del acto jurídico son aquellos elementos eventuales que se presentan dentro del acto jurídico. Estas modalidades permiten a las partes, al momento de celebrar un acto jurídico, hacer uso de su autonomía privada, por lo que pueden acordar determinadas condiciones, como por ejemplo un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones o en el modo en que estos se realizarán. Al perfeccionarse el acto jurídico, las partes se obligarán a acatar las modalidades pactadas. Estas son tres modalidades: la condición, el plazo y el cargo. El término condición hace referencia a un hecho futuro que se establece en un documento y que determinado hecho debe de ocurrir para que otro suceso ocurra. El término plazo puede considerarse como aquellos hechos que deben llevarse a cabo de un tiempo determinado para que pueda darse origen a otro suceso. El término cargo consiste en una obligación vinculada a la titularidad de determinados bienes, consistentes en dar, hacer o no hacer algo en favor del disponente o de un tercero o del beneficiario mismo.
A continuación mencionaré las teorías de nulidades. Estas teorías se dividen en clásica y teoría moderna. La teoría clásica se compone por la teoría de nulidades de inexistencia. Esta se da cuando falta alguno de los elementos de existencia, solemnidad, voluntad u objeto, cualquiera puede hacerla valer. La nulidad absoluta se da cuando el acto jurídico es ilícito. La nulidad de pleno derecho: hay ilicitud en el objeto, fin o condición, produce efectos jurídicos provisionalmente y es inconfirmable. La nulidad relativa o anulabilidad se da cuando falta capacidad, formalidad o hay vicios del consentimiento. Los efectos pueden ser o no destruidos, requiere declaración judicial, es prescriptible y confirmable. Ahora mencionaré a la teoría moderna de las nulidades. Aquí la definen tres autores, de diferente forma: J-Prodt, Piedreliev y Boniquez. J-Prodt nos menciona que no hay categorías, todo es nulidad. La inexistencia es igual a la nulidad, todo es inválido y el juez tiene la facultad de definir la responsabilidad de acuerdo a los intereses en juegos. Por otra parte, Piedreliev nos menciona que todos los actos nulos o inexistentes producen efectos, se destruyen o no y tiene consecuencias jurídicas. Y por último, Boniquez nos dice que la inexistencia produce efectos de hechos. La nulidad absoluta produce efectos en donde las cosas vuelven a la realidad donde estaban. Es la sanción más grave a un acto jurídico. La nulidad absoluta produce efectos en donde la causa vuelve a la realidad. Por su atención, muchas gracias, compañeros y profesora.